2. Y así, ¿no ve? En la descripción del problema me está diciendo que lo peor que puede pasar es que tu pedido tenga un peso de 99. Entonces, ese categorizaría como un 9, ¿ya? Y sobre la base de este peso, fíjense, de la suma del peso, nosotros vamos a definir qué pedido es más prioritario que otro. Entonces, probablemente los que tienen prioridad o los que tienen peso 1 acumulado del pedido van a ser más fáciles de atender que los que tienen peso 2 y así sucesivamente, ¿no? Como no nos dice aquí cuál es mejor o cuál es el más fácil de atender, cuál es el menos fácil de atender, nosotros vamos a asumir esto. Vamos a decir que si tiene peso 1, o sea, todos los que tienen, fíjense aquí dice del 10 al 19 corresponden a un mismo bloque. Entonces, del 10 al 19 para mí es equivalente a 1. ¿Ya? Del 20 al 29 corresponden a un mismo bloque, corresponden a 2 y así sucesivamente. ¿Correcto? Ok. Por otro lado, entonces, nosotros tenemos un otro concepto, fíjense, que viene a ser el cliente. Porque a nosotros el cliente, bueno, la dirección del pedido no va a depender tanto del pedido, fíjense, va a depender de dónde vive el cliente. Entonces, a mí, ¿qué me interesa del cliente? Ni siquiera me interesa su nombre. Lo que me interesa es dónde vive y a qué zona yo tengo que llevar a este cliente. Este cliente puede ser una persona, puede ser una institución, lo que ustedes quieran. Ya es un cliente del cual nosotros queremos su dirección y su zona. ¿Ya? Obviamente a este cliente, pues nosotros también le vamos a asociar un pedido. Fíjense, si es que este pedido está asociado a este cliente tiene asociado este pedido. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Y resulta que todo pedido está asociado con un producto y el producto tiene peso y sobre la base de eso se calcula pues el peso de este pedido para poder trabajar en esta aplicación. ¿Ya? Ok, una vez que hemos entendido esto, pues nosotros podemos diseñar nuestro diagrama de clases tentativo para poder hacer esta aplicación. Entonces yo digo, por un lado, nosotros vamos a tener una aplicación, ¿ya? En la cual nosotros vamos a registrar, fíjense, los pedidos. ¿Ya? Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que tener los pedidos. En este caso, fíjense, inciso A, nos pondremos a pensar aquí atrás, ¿ya? Inciso A, le digo. A ver, ¿qué estructura de datos se puede utilizar para registrar los pedidos? Yo puedo utilizar una cola de prioridades, ¿de acuerdo? Voy a entonces utilizar una cola de prioridades para registrar los pedidos, por un lado, ¿ya? Cada pedido. Y por otro lado, puedo estar utilizando otra cola de prioridades para establecer mis entregas, ¿ya? Entonces, puedo tener otra cola de prioridades, fíjense, para planificar mis entregas. Es cola de prioridad, ¿no? Cola de prioridad, que en este caso va a registrar a los clientes, ¿ya? ¿Y cómo los va a registrar a los clientes? Por dirección y por zona. Acá ya me estoy dando cuenta que el tipo de datos que va a tener la primera cola, fíjense, la primera cola que registra los pedidos, pues ¿qué va a hacer? Va a ser un pedido, ¿ya? Y este pedido, fíjense, es una estructura que tiene esto, ¿de acuerdo? Por otro lado, dice, nosotros necesitamos cargar esta otra cola de prioridades que me va a decir a quién voy a atender, ya a qué clientes voy a atender. Estos serían los clientes que me va a generar la cola de atención. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener objetos de clase cliente, que viene a ser este. Entonces, el inciso A es determinar qué estructuras de datos vamos a tener. Y el inciso B me dice qué cosa va a contener estas estructuras de datos, qué tipo de estructura va a ser. En este caso, el pedido y el cliente ya no son datos primitivos, ¿cierto? Son datos bastante complejos. Ok, si nosotros decimos que mis pedidos van a estar organizados de manera prioritaria, como acá dice, por el peso del pedido, entonces yo necesito que el pedido, para ser parte de la cola de prioridades, sea un comparable, ¿ya? Por otro lado, me dice, no, yo quiero generar la lista
de entregas, ¿no? O el orden de entregas para poder cargar, digamos, mis pedidos, pero este orden de entregas debería basarse sobre la dirección zona que tiene el cliente. Entonces, como yo tengo que considerar esto, entonces indirectamente yo estoy diciendo que tengo que mantener algún orden, ¿ya? Por lo tanto, he decidido utilizar cola de prioridades que va a tener clientes. Como el cliente va a ser parte de una cola de prioridades y el pedido también, entonces estos dos deberían ser datos que pertenecen al dominio de los comparables. ¿De acuerdo? Porque si no, no se podría hacer. Bien, entonces una vez que nosotros hemos entendido eso, pues yo le digo, acá nosotros vamos a tener una cola, fíjense, de prioridades, no cualquier cola. Ya vamos a tener una cola de prioridad que va a mantener, dice, ¿qué cosa? Los pedidos. Y esta cola de prioridades, obviamente, ¿qué es lo que va a tener? Acá le vamos a reducir al nombre, ¿ya? Porque mi pizarrita está chiquita. Entonces le digo, aquí tengo el pedido y esto van a ser los pedidos. ¿Sí? Acá esta aplicación, ¿qué debería poder hacer? Dice, debería poder registrar, ¿correcto? Debería poder registrar un pedido. ¿Ya? ¿Y cómo lo va a registrar? Por prioridad sobre la base del peso del pedido. Y eso deberíamos poder hacer. Estamos checos. Vamos a venirnos por acá para escribir de manera más rectita. Ok, ¿qué habíamos dicho? Que todo pedido, fíjense, todo pedido va a tener un producto, ¿correcto? Entonces va a tener objetos de clase producto. ¿Mm? Esto no necesito tenerlo en una estructura de datos demasiado complicada. Entonces le voy a decir que vamos a tener una lista de productos. ¿Ya? Tu pedido entonces se va a componer de una lista de productos. Eso le estoy diciendo. ¿Cierto? Esta relación viene acá. Y cada producto, fíjense, cada producto, básicamente, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, va a tener su peso. En este caso, podríamos anular, ¿cierto? El producto, porque no me piden el nombre, nada, ¿no? Verte los pedidos en orden de atención del producto, define la posibilidad y la lista de objetos. Sería tener un peso. Entonces, en este caso, podríamos obviar esta, ¿ya? Podríamos obviar esta y decir, bueno, como solamente tenemos los pesos del producto, podemos asumir que el peso, fíjense, va a ser, o sea, cada producto va a estar identificado por su peso. En este caso podríamos decir que el peso es un integral. Entonces retrocedo, fíjense, no me he dado cuenta que además de tener estas colas de prioridades, yo necesito tener una lista de productos. ¿Ya? Y en realidad, ¿qué necesito tener? Una lista de los pesos del producto. Y como su nombre dice, es una lista cualquiera. Entonces, para los datos que va a tener esta lista, básicamente van a ser valores enteros. ¿Cierto? Entonces, enteros en la lista, clientes en esta cola y pedidos en esta cola. Ya, así se responde el inciso A y B de esta pregunta. Ok, seguimos construyendo. Bueno, acá nosotros sabemos que este pedido, fíjense, debería ser un comparable, ¿correcto? Porque eso estamos exigiendo. Si es que este pedido va a pasar a ser parte de una cola de prioridades, entonces este pedido debería ser un comparable. Por lo tanto, este debería definir su propio compare tú, ¿ya? Y debería poderse comparar con otro pedido, ¿correcto? Y definir cuál es el orden, digamos, entre estos pedidos. Ya sabemos que el orden se va a definir sobre la suma de los pesos de sus productos, ¿ya? Por otro lado, dice, todo pedido tiene que tener la información del cliente y este cliente, fíjense, debería ser un objeto de clase cliente. Vengo por acá y decimos, todo cliente, fíjense, todo cliente, si es que pertenece a esta aplicación, ya, si es que pertenece de alguna manera a esta aplicación, ¿qué debería registrar? Dice, debería registrar la dirección donde vive, la zona donde vive,
Y además debería registrar el pedido por el cual este es un cliente de esta aplicación. Entonces, esto debería ser así. Fíjense, yo voy a tener una relación recíproca, ¿ya? Tanto la dirección como la zona, fíjense, debería ser strings, ¿ya? Y el pedido que debería ser un objeto de clase pedido. Como el cliente dice que va a ser parte de una cola de prioridades, entonces el cliente también debería compararse. Por lo tanto, todo cliente debería poder definir el procedimiento por el cual este cliente se sabe comparar con otro cliente. Correcto, eso estamos diciendo. Listo, este vendría a ser el esquema. Entonces, cuando registramos un pedido, vamos a registrar aquí. Pero cuando yo le pido, por ejemplo, generar entregas, ya generar la planificación de las entregas, así le llamaremos, no necesito decirle nada a la aplicación, ¿cierto? ¿Y esto qué me va a generar? Probablemente esta me va a generar una cola de prioridades. Aquí voy a reducirlo, ¿ya? Me va a generar una cola de prioridades. Te podría poner el pedido, qué sé yo, pero vamos a generar una cola de prioridades que en este caso esté registrado por la dirección y la zona que tiene el cliente. Y como el cliente tiene su pedido, entonces tú sabes qué pedido vas a tener. Listo. Sobre la base de eso, entonces ya podemos ir a razonar un poquito esta parte. ¿De acuerdo? Lo primero entonces que hacemos es definir qué estructuras de datos vamos a usar. Lista, cola y cola. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner en las listas? La estructura de datos que va a almacenar la lista son enteros. La estructura de datos que va a almacenar o la estructura o qué tipo de datos, a eso se refiere, ¿ya? Va a almacenar la cola de prioridades pedido. ¿Qué dato va a almacenar la otra cola de prioridades? Cliente. Al estar en cola de prioridades deben ser comparables. Listo, ya está, ¿no? Entonces nos vendremos acá a hacer este asunto de la aplicación. Ya vamos a ponernos en esta esquinita y le decimos, básicamente, fíjense, si ustedes hacen este diseño que hemos hecho acá en esta pantalla, ¿ya? Para mí eso ya me va a ayudar muchísimo a entender tu razonamiento, ya tu esquema mental, digamos, dentro de lo que es la solución. En este caso, yo no te estoy pidiendo, ¿no ve? Que vayas a definir una cola de prioridades ni una lista. Acá, en esta clase de ejercicios, estamos tratando de entender cómo tú utilizas la diversidad de estructuras de datos que tienes para sacarle beneficio a la hora de presentar una solución. ¿Ya? Esa es la intención de esta clase de ejercicios. Entonces, no vale en el examen, fíjense, no se tomen la molestia de estar escribiendo la funcionalidad de la cola de prioridades o de la lista. No lo hagan, ¿ya? Porque eso les va a costar mucho tiempo. Hay que concentrarse en estas dos cosas, dado la decisión que hemos tomado de utilizar estas estructuras. ¿Ya? Esa es la intención de esta clase de ejercicios, es saber cuán bien sabes elegir estructuras de datos para resolver problemas. Entonces empezaremos con el primero. Parece que la primera forma vamos a intentar hacer no tan código, ¿ya? Si es que logramos hacerlo bien código, está bien. Pero si no, pues vamos a hacer por lo menos una idea de lo que queremos, ¿no? Y luego, una vez que tenemos esbozada la idea, recién lo pasamos a programa en limpio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Dice, queremos registrar, ¿ya? En esta aplicación, un pedido, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Obviamente, un pedido. Y básicamente, ¿a qué se reduce esto? Fíjense, tengo que ir a la cola de pedidos, tengo que ir a encolar, fíjense, el pedido en el lugar que le corresponde. Y listo, básicamente eso es registrar. ¿Y por qué es simplemente esto? Fíjense, porque PS es una estructura de datos con la de prioridades, ¿no? A ver, tal vez acá podríamos escribir mejor esto para tener una mejor visión de lo que estamos haciendo y trabajar en esto. Pero básicamente, ¿qué es lo que tienes que empezarme a responder? Los incisos, ¿ya? Dentro de la clase aplicación, nosotros habíamos decidido, fíjense, que vamos a tener un, un registro,
¿cierto? Que va a estar organizado como una cola de prioridades, que va a su vez a contener objetos de clase pedido y a ese que le hemos llamado los pedidos de la aplicación, ¿ya? Obviamente, para que esto funcione, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una línea de importación, ¿cierto? Le digo, quiero importar todo mi paquete de estructura de datos, el paquete de estructura de datos lineales, ¿sí? Lin, y todo lo que tengamos ahí, ¿no ve? Tengo que hacer esa importación. Una vez que tenemos esto, le voy a dejar un espaciecito por ahí. Ahora sí, tenemos que brindar la posibilidad de registrar un pedido. Y fíjense, este pedido se va a registrar en el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando una cola de prioridades, ya que si hubiera utilizado una lista, pues hubiera sido más complicado hacer y cumplir lo que me piden en el problema. ¿De acuerdo? Entonces mi problema se reduce a esto. Fíjense, el inciso C acabo de resolver. Y esto ya prácticamente me vale una parte de la nota. Pero la única vez que esto es posible que sea así tan sencillo es que nosotros hayamos pensado que PS es una cola de prioridad. ¿De acuerdo? El inciso D, el inciso D, ¿qué me dice? Nosotros queremos planear, dice, el esquema de entregas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le habíamos pensado acá? Era generar entregas, ¿no es cierto? Queremos generar un orden de las entregas de estos pedidos que tenemos acá. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Nosotros habíamos dicho que esto me va a generar una lista, pero no es tan lista cualquiera, ¿cierto? Sino va a estar con una cola de prioridades que se va a basar sobre la información que tienen mis clientes, los pedidos, pero sobre la información del cliente. ¿Esto qué se llama? Dice que yo voy a generar las entregas que yo tengo de los pedidos registrados en la aplicación hasta este momento, pero los voy a generar esta planificación de entregas sobre la base de la dirección zona en la que el cliente vive. ¿Ya? Entonces mi problema consiste, dice, en encontrar esta lista, fíjense, de pedidos, pero organizados por la dirección y zona del cliente. Entonces, necesito, ¿no? Una estructura o una colección lineal, pero no es una lista cualquiera. Es una lista que está organizada sobre la información ordenada de la dirección zona del cliente. Y eso, ¿dónde lo podemos administrar mejor? En una cola de prioridades. Ok, entonces esta va a ser las entregas, ¿ya? Esto va a ser las entregas que tenemos que hacer. Obviamente, para poder trabajar con una estructura de datos, lo primero que tenemos que hacer es construir la estructura de datos. ¿Sí? Siempre, ¿ya? Primero, siempre construir. ¿Cuándo hemos construido la estructura de datos PS que hemos utilizado en el registro? ¿Quién me dice? ¿En qué momento se tendría que haber construido esa estructura de datos? Esta. ¿Cuándo hemos construido? ¿Cuándo creen que se debería construir esa estructura de datos? ¿Mm? Pero ¿y cuándo te das cuenta que es el registro del primer producto? En realidad no. Fíjense, acá estoy declarando PS. ¿Dónde deberíamos construir PS cuando construimos un objeto de clase aplicación? ¿Cierto? Entonces ahí vamos a construir una cola de prioridades vacía. ¿Ya? Entonces cuando instanciemos un objeto de clase aplicación, eso querría decir
Este vendría a ser la respuesta al inciso C, ¿no es cierto? Entonces, esto querría decir que tendríamos que pegarle acá, fíjense, un constructor para este tipo de objetos por defecto, ¿ya? Y por defecto este constructor, ¿qué es lo único que va a hacer? Va a construir esta estructura de datos, que es una cola de prioridades, que inicialmente, ¿cómo va a empezar? Va a empezar vacía, ¿ya? Pero que está preparada, fíjense, para contener datos de clase pedido. Y ese sería el constructor. Este es el momento donde yo determino, ¿no? Que PS ya es una cola de prioridades y luego ya la puedo usar. ¿De acuerdo? Eso. Ok, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Fíjense, las entregas se van a ir construyendo sobre la base de los pedidos que tiene esta aplicación. Entonces, mientras existan pedidos, yo voy a generar, fíjense, una cola de entregas, ¿ya? Entonces, mientras mi colección de pedidos, mi cola de pedidos esté no vacía, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es ir sacando pedido a pedido de esta colección. Y por cada pedido, fíjense, nosotros lo que vamos a pedirle es el cliente para el cual nosotros estamos haciendo ese pedido, ¿ya? Entonces le decimos, P va a ser el resultado de pedirle a mi lista de pedidos, que está ordenada en una cola de prioridades, que me permita sacar, ¿cierto? El pedido que le corresponde. Y fíjense, estos pedidos se van a organizar interesantemente por la posibilidad de atención, ¿ya? Como segundo criterio de orden. Y como primer criterio, ese pedido se va a organizar por la dirección que tiene este cliente. Entonces, decolamos este pedido, ¿correcto? Y le decimos, fíjense, que vamos a obtener el cliente que le corresponde a este pedido. Yo le pido el cliente de este pedido, ¿cierto? Una vez que tenemos este cliente, entonces en las entregas, lo que vamos a hacer es ingresar, fíjense, vamos a encolar este pedido, fíjense, vamos a encolar este pedido que le corresponde a este cliente en las entregas. ¿Ya? Listo, ya está. Eso hacemos. Y algún día, tarde o temprano, de colar, mi lista de pedidos va a quedar vacía. Y esa lista de pedidos que están organizados en una cola, entonces se van a ir trasladando a esta otra cola de entregas que va a considerar en esta ocasión como criterio de orden la dirección y la zona del cliente. Listo, mi promesa de respuesta, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en entregas. ¿Ya? Hecho, acabo de ganarme puntitos acá. ¿Sí? Ok, para que esto funcione, pues nosotros sabemos que tenemos que trabajar en estas dos clases. ¿Ya? Esto tengo que entender bastante bien. Fíjense, yo tengo que trabajar primero en mis pedidos, ¿ya? En la clase pedidos, que vendría a ser este, que habíamos dicho que básicamente, ¿qué tiene? Dice, tiene una lista de los productos, ¿cierto? De objetos de clase, en realidad no me interesaba, ¿no? Producto habíamos desechado. ¿Qué va a tener? Va a tener la lista de los pesos de los productos, ¿correcto? Entonces, estos son los productos del pedido. Y además, este que va a tener, dice, asociado un dato que es el cliente, ¿ya? Que le vamos a poner aquí el cliente. Pero, ¿por qué esta es interesante que nosotros la concibamos? Porque resulta que esta, al comprometerse o al ser un tipo de dato que entra en la estructura de datos con la de prioridades, este se tiene que comprometer, fíjense, a implementar, ¿correcto? La, la interfase comparable. Ya, entonces este se compromete a implementar una interfase comparable que admite también la comparación de objetos de clase pedida. ¿Ya? Eso, primera cosa, ¿no? Por lo tanto, fíjense,
este pedido también debería tener un peso, ¿de acuerdo? Y este peso, fíjense, lo vamos a ir generando a medida que vayamos ingresando pedidos. Entonces, fíjense, acá, cuando nosotros generamos un pedido, ¿ya? Cuando nosotros generemos un pedido, básicamente, ¿qué es lo que podemos pedirle? Mínimamente necesitamos que nos diga a qué cliente o para qué cliente es el pedido, ¿cierto? Podemos hacer varias formas, ¿no? Pero entonces aquí, fíjense, yo le digo el cliente, lo vamos a establecer con C, y le vamos a decir que mi lista de productos, fíjense, lo vamos a construir como una nuevecita lista, ¿ya? De simple enlace, que se compromete a tener cosas de clase integer, ¿ya? Que va a tener esta vacía. Y el peso, fíjense, de este pedido inicialmente va a ser 0, ¿correcto? No tiene peso, ¿sí? Ok, podemos ponerle un proceso que me permita, fíjense, añadir un pedido, ¿cierto? O un producto, perdón. Y para añadir un producto, lo único que yo tengo que hacerle es darle el peso del producto, ¿ya? Y básicamente este se añade, ¿sí? Ojos cerrados se va a añadir ¿dónde? En la lista de productos, ¿correcto? Entonces le voy a decir insertar. Esta es una manera de hacer. La otra manera de hacer es que la lista de productos ya te llegue como dato de entrada al constructor, ¿ya? Y ahí tendríamos que hacer un proceso que me permita calcular el peso de este pedido. En este caso lo estoy haciendo así porque fíjense, ni bien yo introduzco este producto, entonces ese peso del producto lo vamos a ir a añadir como peso del pedido, ¿correcto? Este pedido, ¿qué debería saber hacer? Dice, este pedido debería saber hacer, fíjense, el compare tú. ¿Y qué debería permitirme? Dice, debería permitirme compararse con otro pedido, ¿correcto? Entonces, si yo recibo otro pedido, pues nosotros vamos a decidir cuál es el mejor pedido, ¿ya? En este caso, fíjense, nosotros sabemos, acá le pondremos un dato más, que además del peso, pues este me permita, bueno, no, así nomás. Bueno, sí, este que me permita tener la categoría, ¿ya? O la prioridad le llamaremos. Entonces le vamos a aumentar un dato más aquí que me diga la categoría, ¿correcto? Entonces, fíjense, la categoría, cada vez que yo sumo, la categoría va a ser equivalente al resultado de decirle peso dividido entre 10. ¿Ya? Del 10 al 19 es 1, del 20 al 29 es 2. Entonces, fíjense, ¿cómo yo voy a establecer cuándo un pedido es mejor que el otro? Va a depender de su categoría, ¿ya? Entonces preguntamos, yo le digo, fíjense, si las categorías de ambos son iguales, entonces yo debo responder 0, ¿no? Entonces aquí le digo el resultado de mi comparación, ¿cierto? El resultado de mi comparación. Y vamos a preguntar así, fíjense, si la categoría de este objeto, que es un pedido, es igual a la categoría del otro pedido, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos tener como dato? Deberíamos tener mi res en 0, ¿ya? Pero si es que esta categoría es menor que esta otra categoría, esto debería ser -1. Si esta categoría es mayor que esta otra categoría, esto debería ser mayor a 0. Entonces es re fácil. No necesito estar haciendo un if then else. Fíjense, básicamente, yo le digo, ¿cómo voy a catalogar a este pedido respecto al otro pedido? Bueno, básicamente va a ser agarrar y decir, voy a agarrar la categoría de este pedido y le voy a restar con la categoría del otro pedido. ¿Ya? Entonces, fíjense, si la categoría de ambos pedidos es igual, la resta va a ser 0. Correcto. Si esta categoría es menor que esta, entonces el resultado va a ser menor a 0. Correcto. Si es que esta categoría es mayor que esta otra categoría, el resultado de la resta va a ser mayor a 0. Correcto. Entonces, acabamos de enseñarle a compararse, fíjense, a un pedido. ¿Ya? Y lo va a hacer sobre la base del peso del producto. Y el peso lo vamos a categorizar en un rango del 1 al
9. ¿Ya? Por otro lado, resulta, fíjense, que mi cliente también tiene que ser, dice, es un tipo de objeto o es una clase de objeto que se compromete o se ha concebido para estar dentro de lo que en este contexto se refiere una cola de prioridades. Por lo tanto, este tiene que comprometerse a implementar todas las funcionalidades que se requieren dentro de lo que es la interfaz comparable, pero parametrizada para clientes. ¿Correcto? ¿Qué tiene todo cliente? En este contexto habíamos dicho que todo cliente básicamente tiene dos cosas, ¿cierto? La dirección y la zona. Parece que por lo que se lee en el problema, básicamente, ¿qué es lo que me va a determinar cuando dos clientes son iguales? Me va a determinar la zona, básicamente. Entonces, bueno, su constructor es sencillo, ya no lo hago, pero sí que tiene que hacer fíjense, tiene que definir de manera correcta el procedimiento por el cual un cliente se compara con otro cliente. ¿Ya? Y por la descripción del problema dice que se va a comparar por la dirección zona, más por zona, porque por algún lado del problema me dice que fíjense, en la entrega, dice el personal de reparto se divide el trabajo por zona. Entonces dice que a mí me interesa organizar la entrega de los pedidos por zona. Entonces veamos, mi promesa de respuesta va a ser esta, ¿cierto? Entonces aquí sí tenemos que preguntar. Si la zona de este cliente, fíjense, es igual, ¿ya? Bueno, en realidad no, ni siquiera eso. Fíjense, resulta que las cadenas ya son datos comparables. Entonces, básicamente la comparación de mi cliente va a ser equivalente a ir a comparar las zonas. La zona de este cliente voy a ir a comparar con la zona del otro cliente. ¿Cierto? Le pido la zona del otro cliente. Y lo que me responda este procedimiento compare tú que le estoy aplicando a objetos de clase cadena, esa va a ser la respuesta de este cliente. Listo. Bajo este concepto, fíjense, esta definición es completamente válida. ¿Correcto? Entonces, fíjense, la forma en que yo he utilizado estas estructuras de datos hacen que este procedimiento de insertar los datos, los pedidos de acuerdo a su posibilidad de atención. Siempre hay que priorizar primero los que puedo atender. Se va a dar de manera transparente cuando yo utilice una cola de prioridades. Y por otro lado, cuando yo quiero generar, dice, una planificación de entrega por zonas, cuando yo decido utilizar esta estructura de datos, fíjense la forma de ir haciendo la asignación de estas entregas va a ser por cliente que están asociados a los pedidos que estaban registrados por posibilidad de atención de peso. ¿Ya? Entonces, dentro de esta cola de prioridades vas a tener, fíjense, la zona 1, la zona 2 vas a tener, ¿no? En tu cola de entregas, pero aquí adentro vas a tener el pedido que tiene mayor posibilidad, por ejemplo, el pedido que está en el rango 1, vas a tener, así se sabe. Luego vas a tener aquí otro esquema, ¿no? Que son los pedidos que están en posibilidad de entrega 2. Entonces, dentro de cada zona, fíjense, van a estar organizados de acuerdo a este criterio de atención. ¿Está bien? En este caso, por la forma en que he planeado cómo va a ser mi pedido, fíjense, la lista deja de tener un poco sentido, ¿no? Porque a medida que estoy recibiendo los productos, pues los estoy sumando y estoy actualizando, ¿no? Su categoría cada vez. Siempre la tengo actualizado mi pedido. La otra opción es que en tu constructor tengas el cliente y la lista de productos. Entonces aquí obtener la categoría sería equivalente a sumar, ¿no es cierto? Cada dato que tiene esta lista y luego hacer al total de la suma, hacerle dividido entre 10 y esa sería la categoría. Tenemos una condición que jamás dice, ¿no? La lista o la suma de estos pesos me va a dar menor a 10 y jamás la suma de estos pesos me debería dar mayor a 100, mayor o igual a 100. Eso dice el problema, ¿no? Esa es una condición.
¿Alguna pregunta? Para fines de examen, ¿qué es lo importante? Esto, ¿ya? Responder A, responder B. ¿Qué es lo importante? Esquematizar tu cerebro, ¿ya? ¿Y qué es lo importante? Estas dos, ¿ya? Y básicamente acá, ¿qué sería lo importante? Fíjense, en estas dos clases, básicamente sería esto lo importante. ¿Cómo se compara? Ya el hecho de que son comparables, porque eso permite que estas estructuras de datos que hemos utilizado funcionen de manera correcta. ¿Alguna pregunta? Y yo no entendí bien la parte de la categoría. ¿Podría explicar otra vez, por favor? Acá en el problema te dice, fíjate, que los pedidos, dice, tienen pesos de los objetos, ¿no es cierto? Entonces dice que la posibilidad de atención de un pedido o el orden de atención de estos pedidos se determina, dice, por el peso del pedido, ¿correcto? Entonces aquí dice, cada objeto tiene un peso, ¿no? Que te determina su posibilidad de atención. Y en base a la suma de los pesos de los objetos que se pide, los pedidos definen el orden de atención de sus pedidos. ¿Ya? Entonces, este orden de atención dice jamás, o sea, la suma de los pedidos o el peso del pedido jamás pasa 100 puntos y jamás es menor que 10 puntos. Eso te está diciendo, ya el peso del pedido. Y las solicitudes, fíjense, se organizan de acuerdo al peso que tiene cada pedido. Entonces, por ejemplo, del 10 al 19 es un peso, ¿ya? O es una categoría. Entonces, si tú tienes un pedido del 10 y uno de 18, tienen la misma categoría de atención. Pero si tú tienes un peso del 25, otro 23 y otro 27, tienen la misma categoría de atención. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuántas categorías tienes para poder organizar estos solicitudes, vas a tener 9. La categoría 1, la categoría 2, bla, 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 la categoría 9. ¿Ya? Entonces, esos pedidos nosotros sumamos, ¿cierto? Si la suma de sus pesos está del 10 al 19, su categoría es 1. Si la suma de los pesos de los productos de este pedido está entre 20 y 29, su categoría de atención es 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, acá en el pedido, fíjense, en este pedido, eso es lo que hacemos, ¿no ve? Cuando introducimos un producto al pedido, agarramos ese peso y lo sumamos. Y luego definimos la categoría de este pedido, que sería equivalente a peso dividido entre 10. En este caso del problema, pues es así. Si nosotros tenemos un peso, por ejemplo, que es 11 dividido entre 10, que me va a dar 1. 19 dividido entre 10, que me va a dar 1. 10 dividido entre 10, que me va a dar 1. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Ya? Eso es por la descripción del problema. Bien, pero fíjense, cuán sencillo es resolver el problema. Es esto. ¿Ya? ¿Y por qué es tan sencillo? Porque yo estoy utilizando colas de prioridades, que si me hubiera puesto a utilizar una lista, pues este procedimiento no es tan sencillo y este tampoco. ¿Ya? Y recuerden que si yo utilizo una cola de prioridades para hacer esto, esta cola de prioridades me da soporte para poder tener los datos como yo quiero en un término óptimo. ¿Ya? Eso es bien importante, fíjense. Entonces, es verdad que cualquier problema que tiene colecciones de datos se puede resolver con listas, se puede. Eso es completamente válido porque la lista es la estructura lineal más amplia, ¿no ve? Que existe, pero no necesariamente va a ser la más adecuada. Entonces, hay estructuras de datos lineales que tienen peculiaridades que hacen que probablemente sea mejor utilizar este tipo de estructuras a utilizar una lista. ¿Se entiende? Entonces, tú como programador tienes que conocer toda la variedad de estructuras de datos que se te provee a mano para poder tomar buenas decisiones, para poder resolver de manera simple y además eficientemente
Dos problemas que te piden. El utilizar una cola es más eficiente que utilizar una lista. A eso me refiero. ¿Ya? Y obviamente es más limpio. El problema que tú estás resolviendo, pues tiene mayor limpieza. Y encima es más rápido. Bien, a ver, esta, la 10, que vendría a ser, le vamos a poner ya numerito al ejercicio que hemos resuelto para poder, este es el ejercicio 9, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí es el ejercicio 9. Ya. Ok, veremos otro ejercicio. Veremos este que es el 10, que está inmediatamente después. ¿Qué dice, no? Nosotros tenemos una cadena, ¿ya? Y se pide encontrar, dice, su cadena extendida. ¿Qué significa? Esta cadena se extiende, dice, por las vocales fuertes que tiene. Se llaman vocales fuertes a la A, E y O. Cada vez que aparece una vocal fuerte en la cadena, a esta se debe anteponer con la vocal débil más cercana y posponer la vocal débil más lejana a ella. Por ejemplo, la cadena extiende se transforma en I, E, U, X, T, I, E, U, N, T, I, E, U. ¿Ya? La única regla es que si ya una de las vocales débiles la antepone o pospone en el orden, que sea una vocal fuerte, ya no debería considerarse. En el ejemplo dice, ante la segunda aparición de la E, fíjense la E es una vocal fuerte, ¿no? En extiende, por ejemplo, en E, ya está antepuesta la I, por lo tanto ya no es necesaria ponerla de nuevo, ¿ya? Otro ejemplo es la palabra cuando, ¿ya? Por ejemplo, A es la vocal, ¿qué se llama? Es la vocal fuerte, ¿no? Entonces, antes de la A tenemos que ponerle la I. Y después de la A tengo que ponerle la U. La segunda vocal fuerte que encuentro es la O. Entonces, antes de la U le tengo que poner I y después de la O le tengo que poner la U. ¿Ya? En este caso, la primera vocal más cercana a A es I, no es U. ¿Correcto? Por lo que se antepone I a la A y se pospone U a la O. ¿Ya? Ok. A ver, haremos otros ejemplos para asegurarnos que hemos entendido el problema. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que distinguir, fíjense, son las vocales fuertes, ¿no ve? Tengo las vocales fuertes que vendrían a ser la E y la O. La A, la E, la O. Y las vocales débiles, nosotros sabemos que son la I y la U. Nosotros sabemos que todas las vocales son A, E, I, O, U. ¿Correcto? Entonces, a ver, veremos. ¿Cuál es la vocal? Vamos a agarrar, ¿ya? Le voy a decir, ¿cuál es la vocal débil más cercana? ¿Ya? A. ¿Cuál es la vocal débil? La débil más cercana a. ¿Cuál es la vocal débil más cercana a? I. ¿Correcto? ¿Cuál es la vocal más cercana débil a E? ¿Cuál es? La I también. ¿Correcto? ¿Cuál es la vocal más cercana débil a O? ¿Quién vendría a ser? La I también. ¿Correcto? Puede ser la I, la U o la U. En este caso, si barremos de izquierda a derecha, resulta que es la I. ¿Ya? Dices, entendido. A ver, ¿cuál es la vocal fuerte o la vocal débil, le llamaremos, ¿cierto? Después de la O, ¿no es cierto? Estaríamos en pospuesta y antepuesta, ¿no? Entonces tenemos que anteponer, dice, la vocal más cercana a la vocal fuerte, que sería I. Fíjense, para todos los casos es I. Pero le digo, ¿cuál sería la vocal débil? La segunda, ¿cierto? Más cercana a lo que es la A, que se pospone por otro lado, ¿no es cierto? En este caso dice que sería U. No puede ser I, no puede ser la misma, ¿ya? Y en este caso, fíjense, ¿cuál es la vocal que se pospone más cercana a E, sin ser la más cercana, antepuesta a E? También es U.
¿Y cuál sería la segunda vocal más cercana que se pospone a O? Vendría a ser U. Entonces aquí fíjense, siempre la vocal que se antepone va a ser I. Y siempre la vocal que se pospone va a ser U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una cadena, ¿no es cierto? Podemos tener una cadena que tenemos carácter, 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 y aquí aparece una A, ¿no ve? Carácter, carácter, carácter. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la cadena extendida, ¿cierto? O acá le digo, acá aparece un carácter fuerte, ¿ya? Una vocal fuerte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí aparece una vocal fuerte, ¿sí? Entonces, mi cadena extendida debería ser tin, 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 y la vocal fuerte, U, y tin, tin, tin. ¿Están de acuerdo? Así debería ser. ¿Ya? En el caso, esto sería, si solamente si, fíjense, este es diferente de I. Este es diferente de I. Y si solamente si este es diferente de U. ¿Correcto? Se extendería así. ¿Cierto? Ese es un caso. El otro caso es que nosotros tengamos, fíjense, la cadena y tenemos bla, bla, bla. Y aquí encontramos una vocal fuerte. ¿Sí? Bla, bla, bla. Mi cadena extendida, fíjense, sería equivalente a tener bla, 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 F, U, y esto y esto. Esto se daría cuando resulta que este carácter es igual a I. ¿Cierto? Esa es la segunda opción. La otra opción, ¿cuál es? La otra opción es, te dice, ¿no? La cadena, ¿qué pasaría si tenemos bla, 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 carácter fuerte? Y tenemos bla, bla, bla. Mi cadena extendida, fíjense, vendría a ser esta, ¿no? Bla, bla, bla. I, F, y bla, bla, bla. ¿Cuándo? Cuando esta resulte que es igual a U. ¿Cierto? Y la cuarta opción, fíjense, la cuarta opción es cuando yo tengo mi cadena, que resulta ser así, ¿no ve? Tengo bla, 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 carácter o vocal fuerte, bla, bla, bla. Entonces, mi cadena extendida, fíjense, va a ser equivalente a la cadena que tenemos, bla, 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 fuerte, bla, 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 cuando resulta que este es I y además este es U, ¿correcto? Cuatro alternativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no ve? Entonces, esas cuatro alternativas tengo que analizar. Bien, por lo tanto, a ver, ¿qué estructura de datos me conviene para hacer este trabajo? Porque fíjense, tengo que retroceder, avanzar, pero jamás retrocedo demasiado. Entonces, nunca voy a retroceder demasiado, digamos. A lo sumo voy a retroceder en uno y a lo sumo voy a fisgonear también en uno hacia adelante en la cadena. Ya, pero una vez que yo he barrido estas cosas, estas ya no las voy a cambiar, ¿cierto? Toda esta parte no cambia, ¿correcto? Inclusive en este caso, fíjense, toda esta parte no cambia, ¿ya? Entonces, a lo sumo, fíjense, alrededor de la vocal fuerte yo tendría que inspeccionar estos dos. No hay más, ¿no ven? No debería poder inspeccionar más hacia allá ni hacia allá, no más, ¿sí? Bueno, una vez que hemos entendido eso, pues haremos algunos ejemplos. ¿Qué pasa si la cadena, por ejemplo, es, por ejemplo, cadena? ¿Cuál es la cadena extendida? C, I, A, U, D, I, E, U, N, I, A, U. Esa sería mi cadena extendida, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo hemos hecho? A ver, hemos leído, ¿cierto? Hemos leído. ¿Es vocal? No. Entonces nos hemos venido.
¿Es vocal? Sí. ¿Es vocal fuerte? Sí. ¿No es cierto? La anterior, ¿es una vocal débil? No. Entonces yo le digo C aquí y aquí, ¿no es cierto? Y A. Me fijo, miro nomás, ¿no? La siguiente, si es que existiera, ¿no es cierto? La siguiente es U, no. Entonces añadimos una U y luego continúa. D. ¿Es vocal? No. Entonces guarda. ¿Es vocal? Sí. ¿Fuerte? Sí. Me fijo, la última que leí era vocal I, no. Entonces le pongo I, E. ¿Correcto? Miro adelante. La siguiente es una vocal y me dice, pues, no. Entonces le pongo la U, ¿cierto? Y continuar. Pongo N y luego leo, ¿no? ¿Es vocal? Sí. ¿Fuerte? Sí. ¿Esta es vocal I? No. Entonces I, A. Fisgoneamos, ya no hay que fisgonear, entonces esa sería la cadena, ¿no? A ver, para esto, ¿qué podríamos utilizar? Podríamos utilizar básicamente, porque la idea no es, ¿no? Tener, ir construyendo y sobre lo que vamos leyendo acá, vamos a ir haciendo las cosas, ¿ya? Entonces, lo que podríamos hacer, fíjense, es cuando tenemos esta cadena, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es construirme una pila auxiliar. Y entonces leemos. C, ¿es vocal? No. Entonces, ¿qué hacemos? Apilamos. Correcto, leo. A, ¿es vocal? Sí. ¿Es fuerte? Sí. Miro lo que está en la cima de la pila. ¿Es I? No. Entonces, ¿qué ponemos? IA. Correcto, miramos. ¿Hay todavía cadena aquí? Sí. ¿Esto es U? No, me dice. Entonces, adentro la U. ¿Correcto? Y seguimos. D, ¿es vocal? No, adentro. E, ¿es vocal? Sí. ¿Es fuerte? Sí. ¿El tope de la pila tiene I? No. Entonces le digo I, E. ¿Correcto? Me fijo adelante si es que hubiera. ¿Este es U? No. Entonces le pongo U y continúo. ¿Vocal? No. Entonces apila. ¿Vocal? Sí. ¿Cierto? Apilamos, no apilamos. ¿Es fuerte? Sí. Entonces me fijo, ¿el tope de la pila es sí? No. Entonces le digo I, A. Fijo adelante. ¿Hay todavía cadena? No. Entonces le pongo U y habríamos terminado. ¿Correcto? ¿Dónde está mi cadena extendida? Aquí, desapilamos, ¿no? Uno. Y por izquierda vamos desapilando los restantes, ¿no? Y vamos a obtener esto. ¿Se entiende? Sí, ¿no ve? Entonces, para poder hacer este procedimiento, pues básicamente podemos hacer lo siguiente. Le decimos, bien, vamos a agarrar y vamos a obtener ya la cadena extendida. ¿Qué me dicen? Quiero obtener una cadena extendida, dado que nosotros tenemos extender, ¿no? Dado que tenemos una cadena como dato de entrada. Esta va a ser la cadena de dato de entrada. Para esto que nosotros vamos a utilizar una pila que se comprometa a tener objetos de clase carácter, ya que va a ser la pila donde vamos a ir poniendo los caracteres. Y lo vamos a construir inicialmente como una pila vacía, ya que se compromete a obtener objetos de clase carácter. Listo. ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos tener un accesador, ¿cierto? A cada uno de los caracteres de esta cadena que va a iniciar en 0. Entonces le decimos, mientras ya existan caracteres en la cadena, ¿sí? Para inspeccionar, entonces nosotros vamos a intentar conseguir la palabra resultante, ¿ya? Bien, lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un carácter, que es el carácter C, y vamos a sacar C de la cadena. Ya lo vamos a apartar un ratito y le digo,
este es el carácter que vive en la posición I. Y tengo que averiguar, ¿no es cierto? ¿Será, le digo, que es vocal fuerte? Sí. Si me dice que sí, entonces tenemos que ir a anteponerle IU, siempre y cuando sí exista, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a preguntar, ¿será que la pila, fíjense, la pila que tenemos está vacía? Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner en la pila, fíjense en la pila, le vamos a poner push, le ponemos el carácter I, ¿cierto? Y además le ponemos en la pila, le vamos a hacer push el carácter que acabo de leer, ¿correcto? Eso sí, ¿sí? Pero si la pila está no vacía, fíjense qué es lo que deberíamos preguntar. Deberíamos preguntar si en el tope de la pila, fíjense, sin sacarlo, ¿ya? Está I, ¿ya? ¿Será que es I? Le pregunto. Si me dice que es I, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pushar en la pila el carácter C, ¿correcto? Nada más, ¿sí? Pero si en el tope de la pila no hay I, entonces nuevamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estas dos instrucciones, ¿no es cierto? Le digo, en la pila vamos a pushar I y luego en la pila vamos a pushar el carácter. Ya que acabamos de leer que, por cierto, es una vocal fuerte. ¿De acuerdo? Eso sí. Y por cualquiera de los dos, fíjense, por cualquiera de las dos, si es por aquí o es por acá, ¿ya? Si es que está vacía o no vacía, basta que sea una vocal fuerte, esto es lo primero que hago, ¿no ve? Si ponemos I o no, ¿ya? Pero de todas maneras, fíjense, al terminar esto, mínimamente que he pushado el carácter, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que ir a averiguar si lo que viene después es una U, ¿no? Entonces le preguntamos acá, si nosotros tenemos que I sigue siendo menor a la longitud de la cadena, ¿ya? A la longitud de la cadena, entonces me voy a fijar, ¿de acuerdo? Me fijo. ¿Será, le pregunto, que el carácter, ¿ya? Que vive en la posición I más 1, acá que tendríamos que preguntarle I más 1, ¿no? No es I. Tengo que preguntarle si I más 1 es esto, ¿no? ¿Será que el carácter que vive en la posición I más 1 es igual a U? Si es igual a U, hacemos nada. Pero ¿cuándo hacemos algo? Cuando no es igual a U. ¿Correcto? Entonces aquí que le pregunto, ¿será que no es igual a U? Si me dice que no es igual a U, entonces en la pila que vamos a hacer, vamos a hacer un push de luz. ¿Correcto? Y luego continuamos leyendo los datos, ¿no? Hasta acá. Eso hacemos cuando resulta que ese carácter es una vocal fuerte. Si no es una vocal fuerte, entonces básicamente, ¿qué es lo que hacemos? En la pila vamos a hacer push el carácter débil, consonante, qué sé yo. ¿Sí? Eso hacemos. ¿Correcto? Rebuscamos. Hasta ahí. ¿No? Entonces aquí ya hemos atendido este if then else. Lo siguiente que tenemos que hacer, fíjense, lo siguiente que tenemos que hacer es decirle que iba a aumentar en 1. ¿Correcto? Caminamos en I. ¿Sí? Y terminamos nuestro while. Acá. Terminamos el while. Al terminar, fíjense, nosotros tenemos la certeza de que en la pila está la cadena extendida. Entonces, ¿qué vamos a retornar? Le voy a decir, voy a ir a retornar lo que nosotros vayamos a recoger de manera izquierda, la pila. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Listo. Este proceso recoger resulta que me va a construir
una cadena, fíjense, sobre la base de lo que yo tengo en la pila. ¿Qué vamos a recibir? Una pila que se compromete a tener objetos de clase carácter, a la cual yo le voy a llamar la pila, ¿no? Y básicamente mi cadena, fíjense, mi cadena va a ser el resultado de ir concatenando los caracteres que tiene esta pila hasta vaciarla. Yo le digo, mientras la pila esté no vacía, ¿correcto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir concatenando. Fíjense, a mi cadena la voy a ir concatenando por izquierda lo que yo vaya sacando de la pila. Ya le digo pepop y eso lo vamos a concatenar por izquierda en la cadena. ¿Listo? Esta es mi cadena extendida. ¿Ya? En este caso, fíjense, estos ejercicios están hechos para que utilices una estructura de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, este es el ejercicio número 10, ¿cierto? Acá teníamos el ejercicio número 10. Acá vamos a marcar. Empieza acá y termina. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos a abrir otra pizarra porque ya no me deja tener más páginas. Ya. Vamos a generar otra pizarra. Sería ejercicios, creo que se llamaba, ¿no? Elementos. Me acuerdo que se llamaba elementos 2. Ok, haremos un otro problemita que es bonito aquí, que está etiquetado con este de la Coca-Cola, es solamente largo, pero es un sistema de codas. ¿Ya? Haremos este, que es el 13, que dice, Fiscom ha tratado de capturar lo que se transmite en la red muchas veces, pero siempre ha fallado. Debido a que BAC siempre encuentra alguna forma de evitar que esto suceda. BAC lo que hace es cifrar los mensajes que se transmiten y así evitar que sean vistos por Fisgón. Se conoce que BAC cifra los mensajes por el siguiente método. Él borra todos los espacios y marcas de puntuación del mensaje original. Él reemplaza todas las letras sucesivas idénticas por una instancia de la letra. Él inserta pares de letras idénticas en distintos lugares muchas veces y de forma aleatoria. Dice, ¿no? Entonces, la tarea que se debe hacer es el proceso inverso, es decir, que hay que tratar de restaurar un mensaje cifrado. Para esto, hay que eliminar todos los pares de letras idénticas insertadas en el tercer paso del procedimiento. Como entrada, se tiene un texto que contiene un mensaje cifrado por BAC y el mensaje consiste de puras letras en mayúsculas, dice, o en minúsculas, dice, ¿no? La salida debería ser el mensaje restaurado. Ya, por ejemplo, este que tenemos aquí, vamos a agarrar este, ¿ya? ¿Qué habíamos tenido? Dice, el mensaje queríamos encriptar o codificar, era mensaje. Entonces vamos a entender, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Sabemos que para el procedimiento, pues el mensaje original no se, no genera ninguna, ¿qué se llama? Ninguna, vamos a intentar eso, ¿no? CCCC, ofrece, acá está fallando, ¿no? Tenemos este. Vendría a ser, porque estará con retorno de carro, ¿no? A ver, vamos a agarrar esto. Sí, aquí me ha metido un carácter extraño, creo.
Vengamos a ver, este vendría a ser MC, FF, ¿no? FF, así. ¿Ya? Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, para encriptar el mensaje, dice que Bach lo que ha hecho es quitarle los espacios en blanco, todos los signos de puntuación y toda carácter que aparezca duplicado, digamos, en el mensaje original lo elimina, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este mensaje acción, entonces, ¿cómo lo vuelve? Acción, así lo vuelve, ¿ya? Porque acción todavía se puede entender, ¿correcto? Eso es lo que hace. Entonces, básicamente el tercer paso te dice es que le va a involucrar un montón de pares de vocales en cualquier lugar del mensaje de manera aleatoria, ¿ya? Y lo que queremos, dice, sobre la base de este mensaje que nosotros tenemos acá, fíjense, sobre la base de este mensaje que tenemos acá, pues queremos, le vamos a hacer un poquito más grande incluso, ya, ahí. Entonces nosotros queremos, dice, encontrar el mensaje original. Entonces veamos, ¿qué podemos utilizar? Fíjense, lo que nosotros vamos a utilizar es una pila. Ya, vamos a intentar ver si es que esta pila me va a generar vamos a ampliar. Y aquí está mi mensaje. Y vamos a generar una pila. Ya vamos a ir llenando una pila. No, me conviene disminuir, reducir. Así. Ya vamos a ir generando la pila. Me voy a evitar de esto. Leemos, ¿de acuerdo? Cuando leamos M, fíjense, le digo, ¿no? La pila está ¿vacía? Sí, entonces vamos a poner en la pila M. Leemos C. ¿La pila está vacía? No. ¿El top de la pila es C? No. Entonces apilamos C. Leemos F. F. ¿La pila está vacía? No. ¿El tope de la pila es F? No. Entonces apilamos F. Leemos F. ¿De acuerdo? ¿La pila está vacía? No. ¿El tope de la pila es F? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Desapilamos F. Nos continuamos. Y leemos C. ¿La pila está vacía? No, me dice. ¿El tope de la pila es C? Sí, entonces desapilamos C. ¿Correcto? Leemos C. ¿La pila está vacía? No. ¿El tope de la pila es E? No, entonces apilamos C. ¿Correcto? Leemos O. ¿La pila está vacía? No. ¿El tope de la pila es O? No, entonces apilamos O. Leemos la otra O. ¿La pila está vacía? No. ¿El tope de la pila es O? Sí, desapilamos la O. ¿Correcto? Leemos R. ¿La pila está vacía? No, me dice. Entonces, ¿el tope de la pila es R? No. Entonces, apilamos R. Leemos la P. Pila no vacía, tope no P. Entonces, apilamos P. Leemos el P. La pila no vacía. ¿El tope de la pila es P? Sí. Desapilamos P. Leemos R. ¿Sí? Pila no vacía. ¿El tope de la pila es R? Sí. Desapilamos R. ¿Qué me toca leer? La N. ¿La pila está no vacía? Sí. ¿El tope es N? No. Entonces apilamos. Leemos R. Pila no vacía. Tope no R. Apilamos. Leemos I. Pila no vacía. Tope no I. Apilamos I. ¿Correcto? Leemos O. Pila no vacía. Tope no O. Apilamos O. Leemos la O. Pila no vacía. ¿El tope es O? Sí. Desapilamos O. Leemos I. Pila no vacía. ¿El tope sí? Sí. Desapilamos sí. Leemos R. Pila no vacía. ¿El tope R? Sí. Desapilamos R. Leemos S. Pila no vacía. ¿Tope S? No. Entonces apilamos S. ¿No? Agarramos la A. Pila vacía, no. Tope es A, no. Entonces apilamos A. Leemos la otra A. Pila no vacía, tope A, desapilamos. Leemos O. Pila no vacía, tope no O, apilamos. Pila no vacía, tope O, desapilamos. Leemos la A. Pila vacía, no. El tope es A, no. Entonces apilamos la A. Leemos la Z, ¿no? ¿La pila está no vacía? Sí. ¿El tope es Z? No. Entonces apilamos Z.
leemos cere. La pila está no vacía, el tope cere, no. Entonces, apilamos cere. Leemos cere. La pila está no vacía, sí. El tope cere, sí. Entonces, desapilamos. Leemos zeta. Zeta. ¿La pila está vacía? No. El tope es Z, sí. Desapilamos. Leemos J. ¿La pila está vacía? No. ¿El tope es J? No. Entonces apilamos J. Leemos la O, apilamos. ¿Correcto? Leemos la otra O, desapilamos. Leemos la E, apilamos. ¿Correcto? Leemos la Q, apilamos. Leemos la otra Q, desapilamos. Leemos la N, apilamos. ¿No? Leemos la L, apilamos. Leemos la otra L, desapilamos. Leemos la N, desapilamos. Ya no hay caracteres que leer. ¿Dónde está? Fíjense, mi mensaje. Ahí, en la pila. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, iremos a proceder con él, más o menos, ¿no? Con el algoritmo que me va a permitir hacer esto. Queremos encontrar, dice, la cadena, resultado de descifrar un mensaje oculto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Voy a recibir un mensaje, ¿ya? Y para ello nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una pila que se comprometa a tener objetos de clase carácter, ¿ya? Esta pila P, que inicialmente la vamos a construir como una pila que va a estar vacía, ¿ya? Que se va a comprometer a tener objetos de clase carácter. Y vamos a tener además un posicionador para poder leer los caracteres del mensaje, ¿ya? En este caso, fíjense, yo tengo que agotar todos los mensajes o todos los caracteres del mensaje. Entonces aquí yo tengo que ir a leer, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a repetir acá, y 0, hasta que i sea menor al mensaje punto lee. No tengo que hacer un recorrido exhaustivo sobre la cadena. Y no me puedo olvidar de ninguno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar a la leída del carácter, ¿no? Preguntamos, ¿será, le digo, que la pila está vacía? Si me dice que la pila está vacía, entonces básicamente, ¿qué hacemos? En la pila tenemos que ir a pushar, ojo cerrado, aquí, al carácter que vive en la posición I del mensaje, ¿cierto? Eso es correcto. Pero ¿qué pasa si la pila está no vacía? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir a averiguar? Tengo que ir a averiguar si el tope de la pila, no sé, el tope de la pila, no saco, ¿no es cierto? ¿Será que es igual, me pregunto, al carácter que existe en la posición I de mi mensaje? Le pregunto, ¿será que es igual? Si me dice que sí, entonces popeamos de la pila. Correcto, saco ese carácter de la pila. Si me dice que no, entonces en la pila tenemos que pushar. ¿De acuerdo? Hacemos un push del carácter que nosotros tenemos en la posición iésima del mensaje. O sea, ahí. ¿Correcto? Y ya estaría. Y nos preparamos para ir al siguiente carácter. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos preguntado? Si la pila está vacía, pushamos. ¿No ve? Pero si no está vacía, me fijo en el tope de la pila. Si es igual al carácter que estamos leyendo, entonces eliminamos el carácter y no pushamos. Sí, pero si es que el tope de la pila no es igual al carácter que estamos leyendo, ese carácter lo ponemos en la pila. Al terminar, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retornar, ¿ya? Recoger los caracteres de la pila, ¿ya? ¿De dónde vamos a recoger? Vamos a recoger de esta pila P, ¿ya? Y listo.
Fíjense, esta funcionalidad que acabo de utilizar, esta, es la misma del anterior ejercicio, ¿ya? Esta es la misma, recoger del ejercicio 10. ¿Correcto? Ya está. ¿Este qué viene a ser? Este viene a ser el ejercicio 13, ¿no? Y hasta aquí termina el ejercicio 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Y como ustedes van a ver, se los voy a publicar ya las pizarras de lo que hemos estado haciendo con los otros grupos. Y está escrito así en la pizarra y el ejercicio está más o menos así identificado de qué ejercicio estamos hablando. Hasta el día lunes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao.